Hey coders, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de fastweb.com. El día de hoy les traigo un ejemplo práctico de Express. Es un ejemplo muy sencillo y de hecho ya lo había creado antes. La razón de que esté volviendo a crear este ejemplo es porque hace mucho tiempo cuando lo grabé el audio estaba muy malo y algunas cosas no las expliqué. Así que en este video voy a crear una nueva versión de ese ejemplo. Básicamente será lo mismo pero con código nuevo y con una estructura nueva. Así que voy a enseñarles cómo crear una aplicación bastante sencilla que nos permite guardar datos en la memoria del servidor. Básicamente este es el inicio de la aplicación. No luce nada bien, pero de nuevo es para practicar simplemente. Nos permite agregar una tarea nueva. Vamos a ir aquí donde dice no hay ninguna entrada, no hay ninguna tarea. ¿Quieres agregar una? Ok, vamos a darle un clic en agregar una. Me envía un formulario y aquí yo puedo colocar una tarea. Por ejemplo, tengo que correr y aquí le puedo colocar una descripción. Por ejemplo, a las 6 am. Le doy en guardar tarea en post entry y esto se agrega en la vista principal. Ok, y con esto tenemos finalmente un ejemplo simple que podemos empezar a ver para cómo guardar datos, cómo listarlos y demás. Creo otra tarea, por ejemplo aquí creo algo random y se agrega. Ese es el ejemplo que vamos a crear el día de hoy. Este ejemplo es perfecto para aquellas personas que no entienden mucho todavía de Express y Node, pero ya saben lo que es y quieren desarrollar un ejemplo sumamente sencillo. De nuevo, este video ya lo había creado antes, pero esta es una actualización y voy a estar utilizando este ejemplo cada vez que necesite una aplicación de prueba y para probar cosas. Entonces, para aquellas personas que les interesa practicar un poco más y conocer el mundo de Node, les recomiendo que puedan hacer esta aplicación para que tengan algo con que probar luego. Ok, entonces para aquellos que les interesa, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es ir a mi escritorio y crear una carpeta nueva. En mi caso esta carpeta la voy a llamar de esta manera, express-guestbook. Ok, vamos a arrastrar esa carpeta dentro de nuestro editor de código. En mi caso voy a estar utilizando Visual Studio Code. Ok, y a partir de aquí vamos a iniciar un proyecto de Node. Para hacerlo vamos a tener que ejecutar algunos comandos de npm. Entonces tenemos que abrir una terminal. Para abrir una terminal podemos presionar F1 o la combinación de teclas Ctrl-Shift-P. Y una vez abierta esta ventana que ven aquí, pueden escribir la palabra terminal integrate. Esto les va a permitir abrir una terminal integrada. También hay atajos de teclado, pero esto depende del sistema operativo. Ok, una vez hemos dado un clic, puedes abrir una consola o terminal dependiendo de tu sistema. En mi caso, como estoy en Windows, se ha abierto una consola. Y a partir de aquí vamos a iniciar nuestro proyecto en Node. Para hacerlo, el primer comando que voy a ejecutar es el comando npm init-y. Este comando lo que hará es crear un archivo package.json que va a servir para describir qué es lo que hace nuestro proyecto, el nombre, la versión y también nos va a servir para listar las dependencias o módulos que necesita nuestro proyecto para funcionar. Entonces vamos a empezar con esos módulos, vamos a empezar instalándolos. Vamos a cerrar este archivo, vamos a limpiar la consola. Para limpiar podemos escribir cls o si están en Linux o Mac pueden escribir clear. Y a partir de aquí vamos a escribir el siguiente comando npm i, que es un abreviado de npm install. Y vamos a empezar a nombrar los módulos que vamos a necesitar para desarrollar este ejemplo. Entonces vamos a escribir aquí Express, ya que Express va a ser el framework de Node.js que nos va a permitir crear el servidor. Y también vamos a instalar unos módulos complementarios. Por ejemplo, AJS, que va a ser un motor de plantillas. Morgan, que va a ser un módulo para ver las peticiones HTTP que van llegando. Es decir, cada vez que piden algo al servidor, por consola voy a ir viendo qué es lo que han pedido, cuánto fue el tiempo de respuesta y datos relacionados a la manera en la que se responde desde el servidor. Y luego también vamos a instalar un módulo que se va a llamar Nodemon. Este módulo nos va a servir para nosotros poder reiniciar el servidor cada vez que hacemos un cambio. Es decir, cambiamos el código, el servidor se reinicia por sí solo para evitar hacer ese trabajo manual nosotros mismos. Ok, vamos a dar un enter y con esto se van a empezar a instalar. Si hemos escrito todo bien, pues va a empezar la instalación normalmente, pero si hemos escrito algo mal, pues nos va a lanzar un error. Así que presten atención siempre al nombre de los paquetes. Muy bien, y con esto tengo los 4 módulos instalados. Si voy en package.json vamos a verlos aquí. Ahora, lo que voy a hacer es empezar a crear una carpeta src. Vamos a escribir new folder src y a partir de aquí voy a crear unos cuantos archivos. De hecho, estoy escribiendo la carpeta src o estoy creando esta carpeta para que no confundamos los archivos que necesitamos para que la aplicación funcione con los archivos de configuración. Entonces dentro de src vamos a crear un archivo llamado index.js que será el archivo inicial, el archivo índice, el archivo principal. Aunque obviamente pueden nombrarlo de cualquier otra manera. Por ejemplo, también podríamos llamarlo app. De hecho, como este es un ejemplo sencillo, vamos a utilizar tan solo el archivo app. Y luego también voy a crear unas cuantas carpetas que me van a servir para dividir el contenido, para ir separando el código del servidor. Voy a crear aquí una carpeta llamada routes, que va a servir para definir las rutas o URLs que tendrá nuestro servidor. Luego también vamos a crear una carpeta llamada views, que nos va a servir para poder definir las vistas que va a tener nuestra aplicación, es decir, lo que vamos a mostrar al usuario en pantalla. Y vamos a crear una carpeta llamada controllers. Esta carpeta nos va a servir para definir las funciones que nosotros queremos ejecutar cuando visiten una ruta en nuestro servidor. Por ejemplo, si visitan la ruta inicial, pues nosotros vamos a querer procesar algo. Entonces, esas funciones lo vamos a escribir aquí.
Y con esto ya tenemos nuestra estructura del proyecto. Ok, vamos a iniciar con app ya que es el archivo principal. De hecho en app voy a tener que importar los módulos. Voy a importar express y lo voy a guardar en una constante del mismo nombre, express. Luego voy a importar el módulo path y lo voy a guardar en una constante del mismo nombre. Y luego voy a guardar el módulo Morgan y lo voy a guardar en una constante del mismo nombre. Con esto ya tengo los 3 módulos que necesito para empezar a configurar el servidor de manera básica. Ok, aquí vamos a crear una inicialización o vamos a inicializar unos cuantos paquetes, el paquete express específicamente. Entonces voy a ejecutar express ya que es una función y esta función me devuelve un objeto, el cual voy a guardar en una constante llamada app. Este app de aquí es realmente nuestro servidor, entonces es lo que vamos a estar configurando. De hecho, vamos a crear aquí unas cuantas secciones, unos cuantos comentarios. Voy a crear una sección para las configuraciones, voy a crear una sección para los middlewares y voy a crear una sección para las rutas. Básicamente esto es lo más básico que podríamos utilizar en un servidor, pero otra cosa que también luego vas a querer hacer es manejar los errores, por ejemplo los errores 404. Esto pasa cuando buscan algo que no existe en el servidor. Bueno, aquí llegaría. Y también vamos a crear una sección para empezar la aplicación. Vamos a colocarle empezando la aplicación. Muy bien, entonces vamos a ir rellenando cada una de estas secciones. Primero, en configuraciones vamos a definir qué es lo que utilizará nuestro servidor. Por ejemplo, el puerto, en dónde está la carpeta views, qué motor de plantillas va a utilizar y todo eso lo vamos a definir aquí. Entonces vamos a empezar por el puerto. app.set, vamos a establecer una configuración llamada port. Ok, y el valor que tendrá esta configuración vamos a escribirlo a continuación. Vamos a decir, si en el sistema operativo existe una variable de entorno, por ejemplo, process.end.port, utilícela. Si no conocen qué es una variable de entorno no es más que una variable muy similar a la que encontramos en nuestros programas cuando programamos, valga la redundancia, pero esta variable ya no reside en memoria relacionada con la aplicación, sino está en el propio sistema operativo. Esto quiere decir que si esta variable lo definimos en este sistema y luego movemos esta aplicación a otro computador, pues obviamente en esa otra instancia, en ese otro computador, pues no va a existir la variable. Entonces es una manera de, digamos, guardar una variable en un computador específico, para que lo puedan pensar de esa manera. Eso lo hace un poco más seguro porque de esa manera no puede ser obtenido desde otro computador, a menos que nosotros hayamos especificado qué es lo que debería ir en una documentación o algo por el estilo. Pero esta es la manera en la que nosotros vamos a poder decirle, si en el sistema ya hay un puerto definido para esta aplicación, tómalo. Si no existe, vamos a colocarle un OR y vamos a colocarle que utilice el puerto 3000. Entonces, en otras palabras, lo que les estoy diciendo aquí es que el puerto que va a utilizar, si existe un puerto definido en el sistema, que lo utilice, o si no, el 3000. ¿Y por qué estoy diciendo esto si existe un puerto? Bueno, porque cuando desplegamos una aplicación, por ejemplo, en un servicio como Heroku o parecidos, pues esos servicios de la nube nos proveen ya un puerto. Entonces nosotros no podemos elegir el puerto, simplemente tenemos que utilizar ese. Y es por eso que estoy considerando eso, en caso luego quieran desplegarlo en un servicio como Heroku. ¿Ok? Luego vamos a también definir la carpeta views. ¿En dónde está la carpeta views? Por defecto esto no es necesario, pero nosotros hemos movido nuestra estructura del proyecto. Todo nuestro código está dentro de una carpeta src. Entonces ahora Express como que no sabe en dónde está la carpeta views. Tenemos que decírselo explícitamente en dónde está. Entonces para hacer eso vamos a tener que decirle desde la ruta del sistema, desde la unidad SEM, desde la carpeta de usuarios, desde tu nombre de usuario, desde el escritorio, desde la carpeta llamada Express Guestbook, desde la carpeta src. Es una ruta bastante larga. Entonces para evitar escribir eso vamos a utilizar el módulo path. Es por eso que lo he importado. ¿Qué es lo que hace el módulo path? Bueno, el módulo path une directorios. Entonces, ¿qué es lo que voy a unir? Bueno, voy a unir dos cosas. Uno va a ser el nombre de la carpeta views y el otro va a ser la dirección de toda la ruta. ¿Cómo obtengo eso? Bueno, existe una constante en Node.js llamada dirname. Este dirname me trae esa dirección que te he mencionado, desde la unidad SEM, desde la carpeta de usuarios, el usuario, la carpeta desktop, desde Express Guestbook, todo eso lo trae esta constante dirname. Y una vez llega aquí a la carpeta src, a través del método pathJoin le estoy diciendo, une esa ruta con el nombre de la carpeta views. Y de esta manera al final obtiene la dirección de esta carpeta views. Y es lo que estoy definiendo como la ruta de en dónde está esta carpeta. En otras palabras, esta línea tan solo sirve para decirle en dónde está la carpeta views. ¿Ok? Y finalmente vamos a agregar una configuración más que es para establecer el View Engine, el motor de plantillas. El motor de plantillas que vamos a utilizar en este ejemplo va a ser IIS. No es ninguna, digamos, ventaja o desventaja, es tan solo un motor de plantillas más. Los motores de plantillas no son tecnologías tan complicadas. Entonces podrían utilizar perfectamente, si conocen otro, por ejemplo, podrían utilizar Jinja, podrían utilizar Handlebars, podrían utilizar Markdown incluso.
En mi caso voy a utilizar AES. Entonces voy a colocar aquí simplemente AES. Muy bien. Y luego en middleware vamos a definir las funciones que queremos ejecutar cada vez que llega una petición. Por ejemplo, cada vez que piden algo al servidor, yo quiero ver por consola lo que han pedido. Y para eso vamos a utilizar Morgan. Aquí voy a decir, aplicación, quiero que utilices el módulo Morgan, que es una función y que necesita un parámetro adentro. De hecho, vamos a colocar aquí entre comillas lo que queremos configurar. Por ejemplo, existen varias configuraciones en donde te dan descripciones más largas de lo que han pedido, pero en mi caso con el comando def va a funcionar porque con esto nos va a dar una descripción corta de la petición que hayan pedido el servidor. Ok, y luego vamos a agregar una configuración más, un middleware más que viene desde Express. Este módulo o este método se llama URL Encoded. URL Encode lo que hace es que básicamente nos permite obtener un dato que viene desde el cliente y transformarlo en un objeto JSON. Por defecto, cuando nos envíen, por ejemplo, datos a través de un formulario desde el navegador, nosotros vamos a querer interpretar esos datos. Y para hacer eso tenemos que convertirlo en formato JSON. No tenemos que hacerlo manualmente porque este método URL Encode no, lo va a hacer por nosotros. Así que es bastante útil en ese aspecto. Pero tenemos que colocarle aquí una propiedad llamada extended false, ya que esto es para decirle que no vamos a recibir objetos complicados como archivos de formularios o algo por el estilo. Tan solo vamos a recibir datos en formato JSON. Hay otros módulos que les permite poder obtener archivos. Por ejemplo, un módulo que les he comentado en algún momento se llama Multer o como quieran llamarlo. Ese módulo básicamente nos permite subir archivos a Node.js. Y ya he publicado videos relacionados con eso. Ok, y finalmente vamos a escribir también nuestras rutas. Para las rutas no vamos a hacerlo aquí porque vamos a tener un poco más de orden, pero lo vamos a hacer en otro archivo. El archivo va a ser dentro de la carpeta routes. Entonces voy a crear aquí un archivo que en mi caso se va a llamar entries.routes.js. Lo voy a llamar de esta manera porque nuestra aplicación básicamente es como una especie de, digamos, guardar algunas notas. Las notas al final van a ser guardadas en la memoria del servidor, van a estar guardadas en memoria, es decir, en una constante. Pero al final lo que hará nuestra aplicación es permitir al usuario escribir una nota, guardarla y que los demás usuarios puedan verla. Es así de sencillo. Pero aún así voy a ir llamándolos entries o entradas. Entonces aquí en routes vamos a colocarle tan solo en dónde está este archivo del enrutador. Para hacerlo vamos a decir app, quiero que utilices. Y aquí puedo darle la dirección a través de require. Puedo decir, voy a utilizar la ruta que voy a requerir desde la carpeta routes, desde el archivo entries.routes. Ok, y con esto ya tengo finalmente el enrutador definido. Obviamente en este caso está vacío, así que voy a tener que definirlo. ¿Cómo se define un enrutador? Bueno, también se utiliza el módulo Express. Obviamente ya no lo vamos a utilizar para crear un servidor porque eso ya lo hemos hecho o lo estamos haciendo en el primer archivo. Aquí lo que vamos a hacer es importar tan solo una clase o en realidad una función del módulo. Entonces vamos a hacer esto, vamos a utilizar el destructuring de JavaScript. Aquí lo que voy a decir es que voy a importar su método llamado router y me está dando un error porque he escrito mal el cons. Ok, ahora sí, el router. ¿Qué es lo que hace el router? Bueno, es una función que al ejecutarla me devuelve un objeto, el cual voy a guardar en una constante router en minúscula. Esto es como decir que es una instancia de esta clase, entre comillas. Ok, entonces con esto ya tenemos nuestro enrutador, pero está en blanco. No importa, es lo único que necesito, así que voy a exportarlo. Module.exports router. Vamos a guardar. Y aquí también ya podemos guardar porque al final ya estamos importando un enrutador. Está en blanco, pero lo estamos importando. En todo caso nos daría un error. En cuanto al 404 o al manejador de peticiones 404, vamos a hacer lo siguiente. Voy a decir app, quiero que utilices una función que cuando ya ha pasado por todas estas, ya ha pasado por los middlewares y ya ha pasado por el enrutador y aún así no ha sido procesado con nada, significa que no existe esa ruta. Entonces si no existe, que llegue a esta función que estoy definiendo. Entonces en otras palabras es como el último recurso. Si ya pasó por todo esto y aún así no pudo ser procesado la petición, pues entonces no queda más remedio que enviarle un 404, lo que estás pidiendo no existe. Entonces para hacer eso simplemente escribimos aquí res.status 404 y nosotros podríamos enviarle un mensaje que diga 404 not found. O también podríamos renderizar una vista HTML para que podamos colocarle con un logo, con una imagen o algo por el estilo. Ok, pero por ahora lo vamos a dejar así. Luego vamos a finalmente iniciar la aplicación. Para iniciarlo simplemente escribimos app, quiero que escuches en un puerto específico. ¿Cuál puerto? Bueno, el puerto que antes hayamos definido. Es decir, si aquí establecemos un puerto, aquí debajo vamos a obtener ese puerto. Para hacerlo simplemente vamos a decir app, quiero que obtengas el puerto que haya definido antes. Vamos a colocar una coma y una vez inicie quiero que me muestres por consola un mensaje que diga server on port
y quiero que lo concatenes con el app.getPort, el puerto que haya sido definido antes. En otras palabras, si el puerto es 3000, pues aquí se va a reemplazar el número 3000. Si el puerto es 5500 o el puerto es 12400 porque el servidor así lo definió, pues aquí va a ir ese número. Y lo mismo aquí también. Aquí tan solo va a ser para mostrarlo, pero aquí realmente es donde lo va a usar. ¿Ok? Vamos a guardar y con esto ya tenemos nuestro servidor básico. Obviamente no hace nada impresionante, pero vamos a verlo. Para ejecutar nuestra aplicación vamos a escribir desde consola node, entra en la carpeta src y ejecuta el archivo app.js y damos un enter. Ok, y me dice server on port 3000. Ha tomado el número 3000 porque por defecto no he definido nada en este computador como una variable de entorno. Entonces por defecto él utiliza el número 3000. Ok, vamos a ir en el navegador. Vamos a escribir localhost 2.3000 y vemos un mensaje que me dice 404 not found. En realidad esto me está mostrando en pantalla porque el enrutador está en blanco. Entonces como ha intentado buscar algo aquí y no lo he encontrado, pues al final ha llegado a esta ruta 404. Entonces por eso que me muestra esta ruta de aquí. Pero obviamente vamos a crear algo un poco más interesante. Entonces vamos a ir ahora en la carpeta views y vamos a definir nuestro archivo principal, lo que será mostrado al usuario. Vamos a crear aquí un archivo que sea index, pero no va a ser HTML, sino va a ser AES. De hecho, no hay ningún asunto con la extensión. Lo importante es que nosotros podamos obtener una vista que mostrarle al usuario. Entonces, aunque sea HTML o AES, es básicamente lo mismo. AES tan solo es una extensión del HTML, por así decirlo. Le permite hacer más cosas dentro del HTML. Condicionales, bucles y todo aquello. Vamos a escribir index.js y dentro de index vamos a crear una especie de, digamos, lista de tareas que ya existen. Pero obviamente primero tenemos que obtener esas listas. Entonces por ahora lo vamos a dejar tan solo creado. Luego también voy a crear un archivo llamado new entry. Este archivo va a servir para definir la, digamos, interfaz que le va a permitir al usuario guardar una nueva entrada o un nuevo dato. Y también voy a crear un archivo llamado 404.aes. Este archivo va a servir para que nosotros podamos definir una vista que enviar al usuario cuando algo no haya sido encontrado. Y finalmente vamos a crear aquí una carpeta que se llame partials. Este partials nos va a servir para definir tanto los aspectos comunes de un sitio web o las partes comunes. Por ejemplo, en un sitio web nosotros vamos a tener básicamente toda la estructura en común. Por ejemplo, una navegación siempre se va a repetir, no importa en qué página esté, la mayoría de las veces. El footer igual, el footer se va a mantener igual, no importa en qué página visitemos. Entonces, esos son partes comunes de nuestra aplicación. Entonces, para evitar escribirlas una y otra vez en cada archivo que vamos a crear, simplemente vamos a guardarlas en un archivo por aparte y cada vez que las necesitemos las vamos a importar. Entonces voy a crear dos archivos, un archivo llamado header.aes y otro archivo llamado footer.aes. Este es para guardar tan solo el header y el footer, ya lo vamos a ver. Vamos a cerrar todo y el archivo que voy a llenar en este caso va a ser el 404, porque es el más sencillo de empezar a utilizar. Entonces por ahora tan solo voy a colocarle aquí un H1 que diga 404 not found. Vamos a guardar y si queremos imprimir esto o mostrar esto en pantalla, renderizarlo, vamos a tener que cambiar el código en app.js. En app ya no lo voy a decir, ya no quiero que envíes tan solo un string que diga 404 not found, sino lo que quiero que envíes ahora es el archivo 404.aes. Entonces ahora vamos a cambiar el método de aquí, ya no va a ser send sino va a ser render. Y aquí ya no va a ser un string que sea con el mensaje que queremos enviar, sino va a ser el nombre del archivo. En este caso el archivo se llama 404. Entonces vamos a escribir aquí 404. Guardamos y aquí viene el asunto. Vamos a tener que cancelar el servidor con control C y vamos a tener que volver a ejecutar no src app.js. Y esto será así por cada cambio que hagamos en el servidor. Pero nosotros queremos tener un entorno un poco más fluido, no queremos reiniciar el servidor cada vez que hacemos un cambio, es algo tedioso. Entonces vamos a ir en package.json y vamos a utilizar nuestro módulo NodeMon. Para utilizarlo vamos a crear aquí un script propio. Este script se va a llamar de la siguiente manera, se va a llamar dev. No tiene que llamarse así, de hecho podrían colocarlo en español, pueden crear su script desarrollo si ustedes gustan. En mi caso se va a llamar dev. Y lo que voy a hacer aquí es ejecutar NodeMon. Voy a decir NodeMon, quiero que entres en la carpeta src y ejecutes el archivo app.js. Guardamos, y si quiero ejecutar este comando de aquí, voy a decir npm run npm ejecuta el comando dev o el comando dev. Doy un enter. Y esto hará básicamente lo mismo que antes, solo que en lugar de ejecutarlo con Node, lo ejecuta con NodeMon. Entonces ahora, si yo hago un cambio en el servidor, por ejemplo, le digo, ok, aquí quiero que diga server on port 2.3000. Vamos a guardar. Y esto automáticamente se reinicia, como pueden ver. Vamos a ir a ver ahora el 404. Voy a visitar el localhost 3000. Y esto ahora me muestra un H1 que dice 404 not found.
lo que ha renderizado, lo que ha impreso es básicamente este H1 de aquí. Entonces ya tenemos finalmente una vista que estamos mostrando al usuario. Pero obviamente yo no quiero mostrar un 404 siempre, quiero mostrar un archivo. Entonces vamos a tratar de ahora hacer funcionar nuestras rutas. Vamos a ir aquí, vamos a utilizar estos archivos, pero por ahora vamos a primero escribir la lógica del servidor. Vamos a ir en entries.routes y ya no vamos a tener un enrutador en blanco, sino vamos a tratar de rellenarlos con algo de código, con algo de URLs, con algunas rutas que el usuario va a poder visitar. Para hacer eso vamos a escribir router. Cuando obtengan la ruta inicial, quiero empezar a renderizar algo, quiero empezar a mostrar algo por pantalla. Entonces aquí yo podría hacer algo como esto, podría decir request res. Vamos a utilizar un manejador de función y aquí voy a decir res.render algo. Y esto funcionaría perfectamente. El asunto es que luego quizás en una aplicación que tenga mucho más rutas vas a tener múltiples archivos y con toda la lógica definida aquí. Entonces no va a ser algo bastante ordenado. Para evitar hacer eso, nosotros podemos crear otro archivo que tan solo sea el encargado de tener las funciones y nosotros llamarlas desde aquí. Y es por eso que creé este otro archivo o esta otra carpeta llamada controllers. Dentro de esta carpeta de controllers vamos a crear un archivo llamado entries.controllers.js o .controller en singular. Ok, y aquí es donde vamos a definir realmente nuestras rutas, que van a ser rutas bastante sencillas en realidad, porque no va a ser nada complicado lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces vamos a crear unas cuantas constantes. Voy a crear una constante llamada renderIndex. Este constante lo que va a hacer es almacenar la función que se va a encargar de renderizar algo al usuario, renderizar la vista principal al usuario. Luego voy a crear otra constante llamada renderNewEntry. Esta constante va a almacenar una función que tendrá como tarea mostrarle al usuario un formulario en donde él va a poder tipear los datos que quiere agregar dentro de la aplicación. Y luego vamos a utilizar también otra función llamada createNewEntry. Estas dos están relacionadas, de hecho. El renderNewEntry lo que hará es mostrar un formulario tan solamente. Pero luego cuando el usuario le dé a enviar, esa petición de envío va a ser procesada por esa otra función, createNewEntry. Entonces esto es para que el usuario vea el formulario y esto es para que finalmente se guarden los datos. Y eso sería todo en este controlador. Pero obviamente nosotros no queremos crear tan solo constantes, sino funciones. Entonces cuando intenta renderizar algo, voy a utilizar una función requestResponse que va a hacer algo aquí en el servidor. De hecho, esto de aquí voy a copiarlo también para las otras rutas. Vamos a colocar un igual, pegamos, colocamos aquí debajo un igual y pegamos. Muy bien, con esto ya tenemos nuestras tres funciones. Ahora vamos a exportarlas. Vamos a decir module.exports. Colocamos un objeto y vamos a ir llamando estas funciones para exportarlas. Vamos a decir, voy a exportar el renderIndex, voy a exportar el renderNewEntry y voy a exportar el createNewEntry. Las tres funciones que acabamos de definir. Esto básicamente hará lo siguiente. Si yo voy en entries routes, ahora por ejemplo puedo importar el archivo controllers. Puedo decir, voy a importar determinadas cosas que vienen desde el archivo que está subido en un nivel, desde la carpeta controllers, desde el archivo entries controller. En otras palabras, esto lo que hace es que como estoy aquí, sube un nivel, entra en la carpeta controllers y toma el archivo entries controller. Y como aquí está exportando sus tres funciones, pues ahora puedo importarlas desde aquí. Puedo decir, quiero importar el renderIndex, quiero importar el renderNewEntry y quiero importar el método createNewEntry. ¿Ok? Entonces con esto ya tenemos finalmente nuestras tres funciones que están definidas aquí, pero ahora lo vamos a utilizar desde el enrutador. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, cuando el usuario visite la ruta principal, cuando visite nuestra aplicación, esta es la ruta principal, pues vamos a querer renderizar algo. Entonces voy a decir renderIndex. Luego, nosotros también vamos a tener una ruta que va a funcionar a través del método get y que en nuestro caso se va a llamar newEntry, de esta manera. Y cuando el usuario visite el newEntry, de esta manera newEntry, esta ruta, vamos a querer utilizar esta otra función, vamos a escribirlo bien, newEntry. Y finalmente, cuando el usuario ya tenga el formulario en pantalla y le dé el botón enviar, pues nosotros vamos a recibir esa petición, pero lo vamos a procesar ya no a través del método get, sino a través del método post. Entonces vamos a decir router.post. Cuando envíen a través del newEntry, a través del método post, vamos a utilizar la otra función llamada createNewEntry. Sé que hasta este momento es algo complicado si estás empezando con todo esto, pero te recomiendo que tan solo sigas los pasos y ya luego cuando tengas la aplicación terminada empieces a analizar qué es lo que hace cada uno de los métodos y empieces a variarlos para que puedas entender mucho mejor cómo funciona. Ahora, lo que voy a hacer es que el renderIndex vamos a tratar de mostrar algo por pantalla. El renderIndex de hecho va a ser una de las funciones más simples que vamos a tener, porque si vamos aquí vamos a decir res.render
Y le vamos a decir, quiero que renderices un archivo que está dentro de la carpeta views. El archivo que quiero que renderices es este llamado index. Entonces simplemente le decimos renderiza el index. Vamos a guardar. Y si vamos en el index y escribimos por ejemplo un H1 que diga testing, guardamos. Y si vamos en nuestra aplicación y refrescamos, ahora dice testing, ya no dice not found. ¿Por qué? Porque estamos visitando la ruta inicial. Y la ruta inicial al final lo que hace es que cuando llega va a utilizar esta función render index. Y en render index lo que hacemos es renderizar el archivo index. Valga la redundancia de nuevo. Entonces con esto ya tenemos finalmente nuestro archivo que nos permite mostrarle algo al usuario. Pero vamos a ir cambiando cosas. Primero, en el index.js nosotros no vamos a querer mostrar siempre un H1 tan solamente. Vamos a querer mostrar formularios, una lista de tarjetas o la interfaz que queramos, la interfaz que podamos diseñar netamente en HTML. Entonces vamos a ir diseñando esas cosas. Primero quisiera tener una especie de navegación o algo por el estilo. Entonces vamos a ir en el partials, en el header, y vamos a tratar de diseñar una especie de cabecera que va a acompañar a todos los archivos. Vamos a hacer esto, vamos a escribir HTML 2.5 y en el título de cada archivo va a ir siempre, por ejemplo, vamos a colocarle Express Guestbook, que así se va a llamar nuestra aplicación. Ok, y como enlace vamos a colocar aquí Bootstrap. ¿Qué es Bootstrap? Bueno, es un framework de CSS. Entonces vamos a ir en la página de Bootstrap, vamos a ir aquí en Get Bootstrap. Creo que lo escrito mal, getbootstrap.com. Ok. GetBootstrap básicamente, o Bootstrap, es un framework de CSS que nos da clases ya hechas. Es decir, para evitar nosotros escribir nuestros propios códigos de CSS, nosotros podemos utilizar un framework. En este caso lo voy a utilizar por brevedad, pero si ustedes saben de CSS y quieren hacerlo todo de cero, también es posible hacerlo. Vamos a ir aquí donde dice Download. Creo que es aquí, ok. Y vamos a bajar un poco y aquí está la CDN de Bootstrap, que es una dirección de internet que automáticamente cada vez que nosotros lo carguemos en el HTML, esto va a traerlo desde internet. Entonces van a necesitar una conexión de internet. Otra forma es también descargarlo, pero en mi caso voy a utilizar esto porque es la más sencilla. Vamos a copiar, vamos a ir en nuestro código y vamos a quitar este link y vamos a pegar simplemente lo que hemos traído desde Bootstrap. Lo que nos da esas dos líneas de código son dos cosas. Nos da un estilo, un link a través de Bootstrap 4.4, la última versión de Bootstrap. Y el otro es un archivo de JavaScript de Bootstrap. En este caso yo no voy a estar utilizando ninguna lógica relacionada con JavaScript en Bootstrap, así que tan solo me voy a quedar con el CSS. De hecho, para que puedan verlo mucho mejor, voy a ir aquí donde dice View, Toggle Word Wrap, y con esto vamos a ver finalmente todo el contenido del archivo. Ok, entonces ya tengo Bootstrap en este archivo. El asunto es que yo quiero empezar a utilizarlo en otros archivos, no tan solo en este. Entonces vamos a colocar también algo de contenido, digamos, que se pueda repetir. Por ejemplo, debajo del body, nosotros vamos a crear aquí un H1 que aquí adentro tenga unos cuantos enlaces. Por ejemplo, voy a crear aquí una etiqueta A. Y esta etiqueta A, cada vez que den un clic y les muestre el texto, por ejemplo, que diga Express Guestbook, quiero que esto de aquí lo envíe a la ruta inicial. Es decir, cada vez que dé un clic en este enlace, quiero que lo envíe a la ruta inicial. Ok, vamos a escribir otra etiqueta A. Y cada vez que dé un clic en este enlace, quiero que lo envíe a una ruta del servidor llamada New Entry. Y aquí vamos a escribir, escribe en el guestbook. Ok, escribe en esta libreta de notas. Y aquí vamos a colocar una clase de Bootstrap que se va a llamar btn primary. Y para que esté justo al lado de todo, para que esté flotando al lado, vamos a colocarle pull right. Ok, vamos a guardar. Y si queremos utilizar esto, vamos a hacer unas cuantas modificaciones antes. Primero, vamos a colocar aquí debajo un HR para que haya una línea divisora. En otras palabras, lo que estoy creando aquí es como una especie de navegación. Obviamente podemos crear una navegación mucho más vistosa, con más elementos, pero quiero hacerlo lo más sencillo posible. Ahora, esto de aquí, al final siempre va a ir en esta manera. Por ejemplo, vamos a cortar esto de aquí. Vamos a guardar. Vamos a ir en footer y vamos a pegarlo aquí. ¿Por qué hemos hecho esto? Primero, el header es lo que siempre va a ir en cada archivo en la parte superior. Y el footer, esto de aquí, es lo que irá debajo de cada contenido de cada página. Entonces, si yo quiero que esto vaya arriba, vamos a hacer esto, vamos a ir en index. Y arriba de H1, que es el contenido, vamos a empezar a importar nuestro header o nuestro partial. Para importar un partial existe una sintaxis que nos da AJS que es muy simple de utilizar. Es muy extraña si es la primera vez que lo ves, pero es de esta manera. Escribimos aquí entre unos símbolos de mayor y menor, porcentajes, y aquí adentro escribimos una sintaxis netamente de AJS. Escribimos include. Esto es como decir, quiero que incluyas desde la carpeta partials, que está justo aquí, el archivo llamado header.
Vamos a guardar. Y por ejemplo, ahora si vamos en nuestro archivo inicial y refrescamos, en este caso me está dando un error. De hecho, es un error de sintaxis. Vamos a cambiar la sintaxis aquí en el include. Vamos a colocar un guión. Y aquí voy a colocarle dentro de una función el string, que será la ruta del archivo que quiero importar. Básicamente esto es lo mismo que antes, solo escrito con otra sintaxis. Esto dice de nuevo, incluye el archivo header que está dentro de la carpeta partials, este archivo de aquí. Y colócalo arriba del H1. Vamos a guardar y vamos a probarlo. Vamos a guardar, vamos a ver si se reinició. Vamos a refrescar. Y ahora ya tengo el archivo principal. De hecho, vamos a analizar el código. Para analizarlo vamos a ir aquí en las opciones de Chrome, en más herramientas, en herramientas para desarrolladores. Y aquí en los elementos, en esta parte de Elements, vamos a ir aquí en Head y vamos a ver que aquí está nuestra cabecera. Incluso pueden ver que automáticamente lo que hace el navegador es que cierra el body y adentro está el contenido. Pueden ver que aquí está el H1 con el HR, que es la cabeza, y luego viene el contenido del index. Entonces, lo que estamos haciendo es importar una porción de código que va a ir arriba, pero también quisiera la porción de código que va abajo. Entonces, si luego, por ejemplo, en el footer, vamos a ir aquí en el footer. Si en el footer ustedes luego quieren colocar, por ejemplo, esto típico de los sitios web que es el copyright o algo por el estilo, también podrían colocarlo y pueden hacer que se repita. Por ahora vamos a colocar tan solo un comentario en HTML que diga, por ejemplo, el footer va aquí. Ok, vamos a guardar. Y vamos a también importar este footer. Para importarlo vamos a ir en index. Y al igual que lo de aquí arriba vamos a decir, aquí debajo voy a importar el footer. Vamos a guardar, vamos a refrescar. Y ahora, como pueden ver, importa la parte de arriba. En el head importa todo lo que habíamos colocado de cabecera. Y en el footer también importa lo que está debajo. Solo que en este caso pueden ver que tan solo tengo el comentario. Vamos a verlo. El comentario, el body y el HTML. Es por eso que importa estos tres de aquí. Muy bien, entonces ya hemos importado dos archivos. Ahora, un asunto con todo esto. El asunto con esto es parece que esto, si yo doy un clic, va a funcionar. Me envía al inicio, esto me envía una ruta llamada new entry que no hace nada. Pero lo que quiero es que se vea un poco mejor. Entonces vamos a tratar de ordenarlo o digamos posicionarlo. Vamos a ir en el header. Y esto de aquí vamos a colocarle la clase, por ejemplo, padding. Creo que es padding 4. O padding 5 vamos a colocarle. Y aquí ya no es pull right, sino vamos a colocarle float right, porque así es como se usa en Bootstrap 4. Ok, vamos a reducir el padding y vamos a colocarle un padding Y o un padding de 2 tan solamente. Vamos a refrescar y ok. Así quedaría entonces nuestra aplicación. Es una línea y aquí está el botón. Y ahora lo que quiero es que en el testing me muestre una lista de tareas. Pero lo primero que tengo que tener es tareas. Entonces vamos a tratar de crear primero esas tareas. Vamos a hacer funcionar este botón Write in Guestbook. Ese botón lo que hace es que nos envía una ruta llamada New Entry. De hecho aquí abajo pueden ver hacia dónde nos envía. Vamos a verlo. Nos envía New Entry. Entonces vamos a ir en el rutador, en Entry Routes, en New Entry. Y aquí tenemos la función llamada Render New Entry. Vamos a ir aquí. Para navegar ustedes pueden colocar el cursor aquí en esta función y presionar la tecla F12. Esto les va a enviar hacia dónde fue importado. Y si vuelven a presionar F12, esto les vuelve a enviar desde el archivo que fue importado. Vuelven a presionar y van navegando cada vez en donde se usa esa función. Ok, esa es la función Render New Entry. ¿Qué es lo que hará esta función? Bueno, como su nombre lo indica, va a renderizar una vista para que el usuario pueda ingresar una nueva entrada, un nuevo dato. Entonces, para hacer eso, vamos a crear aquí el archivo New Entry que ya está, pero vamos a renderizarlo. Vamos a decir aquí, vamos a ir en controles, vamos a decir res.render New Entry. Ok, vamos a guardar. Y en New Entry vamos a colocar un H1 que diga New Entry tan solamente. Vamos a guardar, vamos a ir en el navegador. Y por ejemplo, ahora sí, si visito Write in Guestbook, esto me muestra New Entry, pero como pueden ver ya no está la cabecera ni el footer. Entonces, al igual que habíamos hecho con el index, vamos a incluir estas partes de aquí. Vamos a incluir esto en el New Entry. Arriba de todo el contenido va a ir la cabecera y debajo de todo el contenido va a ir el footer. Guardamos y si refrescamos, ahora de nuevo tengo la cabecera. Esto quiere decir que ya estoy en la ruta New Entry. Si doy un clic aquí, me envía al inicio. Esto me envía a la ruta New Entry. Estoy navegando. Ok, ahora lo que quiero hacer es que en el Write in Guestbook, en la vista New Entry, quiero que me muestre un formulario para yo poder ingresar datos. Entonces vamos a ir aquí en la vista Entry Routes, New Entry. Aquí está. Y en lugar del H1 voy a mostrar un formulario con botones que luzcan bien, o al menos que parezcan que le permite al usuario ingresar un nuevo dato. Entonces vamos a quitar el H1 y voy a crear aquí un div. Este div va a tener una clase llamada call-xs8.
y con un call-xs offset de 2. Este es para que esté centrado el contenido. Un h2 que diga aquí, por ejemplo, escribe una nueva entrada, write a new entry. Y en el h2 vamos a colocar la clase que diga text sender. Vamos a guardar, vamos a ir aquí, vamos a refrescar y se ha centrado, como pueden ver. Ahora, dentro de este div vamos a crear un formulario. El formulario vamos a colocarle con el método post. Y el rol vamos a colocarle en form. Dentro del formulario vamos a definir unos cuantos inputs. De hecho, cada input va a ir dentro de un form group. Vamos a describir aquí form group. Y dentro del form group vamos a escribir un label que tenga que vaya para un título. Vamos a escribir title. Y luego del input vamos a colocarle el nombre. Bueno, vamos a colocarle el tipo texto, el nombre title, el ID title y la clase form control. Aquí vamos a colocarle un placeholder también para que muestre qué es lo que puede ingresar. Entry a new title, por ejemplo. Y vamos a decirle que es requerido. Para que puedan ver todo el código, de nuevo voy a utilizar esto, view toggle word wrap. Ok, este es al final mi input. Muy bien, vamos a guardar, vamos a ir aquí, vamos a refrescar y tengo un input. El asunto es que no luce muy bien. Entonces, para que esto al final esté dentro de un contenido, nosotros vamos a tratar de utilizar también una clase que, digamos, lo acomode. De hecho, aquí algo que pasa es que como esto está centrado, no me deja ver que esto funcione. Creo que ya no es así. Creo que es call-md. Vamos a cambiarle a md. Ok, vamos a verlo en Bootstrap. Vamos a buscar en Bootstrap, por ejemplo, grid system. No recuerdo las clases. Como hay demasiados frameworks, pues es call-sm y call- ok, creo que es así. Call-md. Call. Vamos a ver el offset. Vamos a buscar el offset. El offset. Aquí está offsetting columns. Offset-md. Ok, entonces ya no es así. Es de esta manera. Offset-md2. Vamos a guardar. Vamos a refrescar. Y ahora sí. Ok, de hecho pueden cambiar el tamaño. Pueden decir quiero que la columna sea de 6. Y el espaciado hacia el lado quiero que sea de 3. Guardamos. Y esto sigue centrado pero con menos espacio. O si quieren ser un poco más con menos espacio incluso, pueden colocar call md4, offset md4. Y es mucho más pequeño. Ok, vamos a dejarlo así. Ok, entonces tengo mi primer input. Lo que voy a hacer luego es que voy a colocar también otro input para que coloque una descripción. Entonces vamos a colocar aquí debajo otro form group. De hecho aquí no es necesario el rol, vamos a quitarlo por ahora. Otro form group. Y este form group vamos a hacer que tenga un text area dentro. Un text area. El text area tendrá un nombre de body, por ejemplo, será el cuerpo de la entrada, el contenido de la entrada. El ID también vamos a colocar en body. Las columnas vamos a quitarlas, pero las filas vamos a dejarlas en 3 para que sea un poco espacioso el text area. Y luego vamos a decir que es requerido también. Y adicionalmente arriba vamos a colocarle un label que diga, por ejemplo, for body. Y aquí vamos a colocarle entry text. Vamos a guardar, vamos a refrescar. Y para que esto funcione también tengo que colocarle una clase llamada form control. Class form control. Guardamos, refrescamos. Y muy bien, con esto tenemos nuestros dos inputs. Ahora, debajo de este formulario vamos a colocar una tarjeta. O vamos a colocarle... Bueno, podríamos colocar una tarjeta aquí. O podríamos simplemente colocar el botón. Depende de ustedes. Esto ya es cuestión de diseño. No quiero entrar en detalle en esto porque es algo no tan importante. Ok, vamos a colocar aquí otro form group con un input que sea de tipo submit, que sea un botón de envío, que el valor sea, por ejemplo, post entry. Y aquí vamos a colocar una clase de botón btn primary. Lo que hará es aparecer un botón de esta manera. Y esto, cuando demos un clic, lo enviará a algún lugar del servidor. Ahora, ¿a dónde lo enviará? Hay veces en las que el formulario tiene una propiedad llamada method. Vamos a colocarle aquí. Creo que es... lo he olvidado. Method post. Vamos a colocarle, por ejemplo... Vamos a ver, form. Action. Hay una propiedad que se llama action. El action es para decirle a dónde queremos que lo envíe. En nuestro caso podríamos decirle, quiero que lo envíes a new entry a través del método post. Y esto lo que haría es enviarlo a esta otra ruta de aquí. Y esa ruta se encargaría de guardarlo.
El asunto es que si nosotros no colocamos esto, si no colocamos el action y le decimos tan solo el método post, él lo que hará es enviar a través del método post a la misma ruta en donde está renderizado, en new entry. En otras palabras, si el slash new entry a través del método get nos muestra un formulario, el slash new entry a través del método post nos va a permitir guardar la tarea. Entonces esto, si yo doy un clic, me va a enviar al slash new entry a través del método post. Entonces no es necesario que yo escriba el action. De nuevo, esto es tan solo para evitar escribirnos eso, o para que se enteren de un aspecto interesante del formulario. Ok, ahora vamos a ingresar un texto. Primero, quiero ver el dato que llega al servidor. Entonces, como ya les he dicho, va a llegar el dato aquí, en create new entry. Entonces vamos a ir allí. Y para ver el dato, simplemente escribimos por consola request.body. Es así como va a llegar el dato. Aquí vamos a ver el contenido a través de un objeto. Y cuando venga, quiero que me responda con un mensaje que diga recibido. Guardamos. Y ahora vamos a probarlo. Vamos a ir en el navegador. Y por ejemplo, voy a escribir un título que diga I have to run. Por ejemplo, at 6 AM. Que tengo que correr a las 6. Vamos a darle post entry y me dice recibido. Como pueden ver, no es un texto tan interesante. Pero si vamos en el servidor, vamos a ver que aquí obtengo un objeto. Un objeto con una propiedad title en donde está el texto que he escrito en el frontend. Y una propiedad body en donde está el texto que he escrito en el text area. Básicamente, lo que he hecho es recibir los datos en el servidor. Ahora, estos datos voy a tener que guardarlos en algún lugar. Entonces, para guardarlos vamos a utilizar también la memoria del servidor. Esto no sería lo mejor en una aplicación de producción, pero recuerden que estamos aprendiendo aquí. Entonces vamos a escribir aquí arriba de todas las funciones una constante que se va a llamar entries, que va a ser un arreglo. Dentro de este arreglo es donde yo voy a guardar cada uno de los objetos que me envíe el cliente, las aplicaciones. Y esto simulará mi persistencia, será mi base de datos, será el lugar donde voy a guardar los datos. Entonces lo que voy a hacer es algo muy sencillo. Primero, vamos a ir aquí y voy a hacer lo siguiente. Voy a decir, cada vez que me envíen un dato, voy a guardarlo, pero primero voy a definirlo a través de una constante. Voy a definir una constante llamada new entry, un nuevo objeto. Cada objeto tendrá un título. Este título vendrá desde request.body.title. Cada objeto tendrá un contenido. Este contenido vendrá desde request.body.body. ¿Por qué body.body? Porque aquí, si bien request.body es este objeto, adentro de request.body hay otra propiedad llamada body. Entonces desde request.body.body hace referencia a esto de aquí. ¿Ok? Y también vamos a colocarle una fecha de cuándo fue publicado. Entonces vamos a colocarle aquí publicado. Y para crear la fecha de publicación existe un objeto en JavaScript llamado newDate que te devuelve la fecha actual. Entonces simplemente lo ejecutamos y esto nos devuelve un string con la fecha actual. Y luego, una vez tenemos el objeto nuevo, vamos a decir entries y vamos a decir new o push. Y dentro del push vamos a guardar finalmente el new entry. Ok, con esto ya tenemos finalmente guardado un dato dentro de este arreglo. Entonces ahora lo único que queda es mostrarlo por pantalla. Pero de hecho, esta vista no, vamos a ver de nuevo new entry. Esta vista de aquí no es para mostrar datos, es tan solo para guardarlos. La vista que se encarga de mostrar los datos es la vista inicial. Entonces lo que voy a hacer es redireccionarlo. No mostrar un texto que diga recibido, sino redireccionarlo a la ruta inicial. Porque la ruta inicial es la encargada de mostrar los datos. Aún no hace nada, pero será la encargada de eso. Vamos a guardar y ahora sí vamos a probarlo. Por ejemplo, vamos a ir en Express Guestbook. Perdón, en Writing Guestbook. Y vamos a escribir de nuevo la misma tarea. I have to run at 6 AM. Guardamos y me envía al inicio. De hecho, lo que hemos hecho no es más que guardar un dato en el arreglo y ahora ya estamos en la vista inicial. Pero voy a hacer algo. Quiero verlo por aquí. Entonces para verlo, voy a ir aquí en el render index, que es esta vista que tenemos aquí, y voy a pasarle las entradas. Voy a pasarle estas entradas para que pueda mostrarlos por pantalla. Voy a decir, voy a pasarte al archivo index estas entradas. Ok, y con esto, de hecho voy a pasarlo a través de un objeto. De esta manera, para que tenga el nombre también. Ok, con esto, ahora si voy en el index.js, tengo un objeto nuevo llamado entries. Entonces aquí yo puedo empezar, en lugar de mostrar tan solo un H1, puedo empezar a mostrarlos a través de un bucle for. Empezar a recorrer uno a uno el arreglo o los elementos del arreglo para mostrarlos. Y para hacerlo es muy sencillo. Vamos a escribir aquí sintaxis de JS. Primero vamos a hacer lo siguiente. Si existen entradas, vamos a escribirle si entries.length. ¿De dónde sale este entries.length? Bueno, de nuevo, nosotros al inicio en el servidor le hemos colocado este nombre, entries. Entonces, si esas entradas que les estoy pasando tienen una longitud, tienen algo de contenido, pues voy a querer hacer algo. Entonces aquí vamos a hacerlo de esta manera. Aquí voy a tener que iniciar. Si han trabajado con PHP, probablemente eso les va a sonar bastante familiar.
Básicamente aquí estoy diciendo, si aquí inicia la condicional, aquí voy a colocar el contenido que quiero que se ejecute. ¿Ok? Y también podría tener un else, perfectamente podría mostrar también un else. Aquí podría decir, caso contrario, si no tiene nada de contenido, pues quiero que muestres lo otro, lo que yo coloque en esta otra parte. Entonces vamos a probar con el cuando no existe contenido. Vamos a escribir else. Vamos a colocarle, si no existe contenido, quiero que me muestres un párrafo que diga no entries. No existen entradas todavía. Y vamos a colocarle un enlace para que lo redireccione al /new entry para que pueda añadir una nueva entrada. Vamos a decirle agrega una, add one. Vamos a guardar, vamos a probarlo. Vamos a refrescar aquí el 3000. Y en este caso me dice no hay entradas, agrega una. Ok, y me envía el formulario. Le digo, tengo que correr. At 6 AM enviamos y me envía al inicio, pero ya no aparece el texto. ¿Por qué? Porque como he agregado una nueva tarea, ya no se cumple la condicional de que no existen tareas. Existe algo y por eso ya no se muestra. Entonces ahora vamos a tratar de mostrar las entradas. Para mostrarlas vamos a utilizar un bucle for. Aquí vamos a utilizar otra vez sintaxis de JS y vamos a decir, para las entradas vamos a recorrer cada una de ellas, for each. Y por cada una de estas entradas que voy a estar recorriendo voy a ejecutar una función en el cual voy a recibir cada uno de estos objetos. Por cada recorrido voy a hacer algo. De hecho aquí voy a colocar símbolo de porcentaje de esta manera. Ok. Y adentro voy a crear aquí una clase que sea una tarjeta. Un div con una clase de tarjeta. Esto va a ser un recuadro simplemente. Ok. Dentro de la tarjeta voy a crear un card header. Y dentro del card header voy a crear voy a colocar tan solo el texto. Voy a colocar el texto que diga, por ejemplo, la fecha de publicación. Entonces voy a colocar aquí una etiqueta P que tenga el texto que me está dando el recorrido, el objeto. Entonces, por ejemplo, cada uno de los objetos que yo estoy guardando tiene un título, un contenido y un publish. Entonces vamos a decir aquí, quiero mostrar aquí un igual. Desde la entrada que estás recorriendo, quiero mostrar el cuándo fue publicado. Publish. Y les recomiendo que lo escriban o revisen la sintaxis, que escriban esto tal cual. Ok, vamos a guardar y vamos a verlo. Refrescamos y pueden ver que ahora aparece una tarjeta. El asunto es que está demasiado pegada hacia los lados, entonces podemos hacer la jugada que hicimos con el formulario. Podemos colocar esto. Estamos en un call-md de 4 con un offset md de 4 para que esté centrado. Ok, y pegamos lo que teníamos antes, guardamos, refrescamos y ahora está más centrado, como pueden ver. Y debajo quiero que tenga el contenido de la tarea. Entonces vamos a colocar aquí también un card body. Y dentro del card body vamos a colocar el título, podríamos decir. Entonces vamos a colocar aquí un h1 que diga de esta manera con sintaxis de JS. De la entrada quiero el título. Estoy colocando, y no lo había comentado, esa sintaxis de JS con el igual, porque cuando hablamos del igual es cuando queremos interpretar una propiedad que viene en cada objeto. ¿Ok? Y luego una etiqueta P. Vamos a colocar aquí una etiqueta P que muestre desde la entrada el contenido. Guardamos, refrescamos y tenemos la primera tarea mostrada aquí. Vamos a agregar una nueva. Vamos a ir en write en guestbook. Vamos a escribir tarea 2. Cualquier cosa guardamos y se agrega debajo. De hecho vamos a añadirle un pequeño margen arriba y abajo para que no estén tan juntas. Vamos a escribir margin top o margin en el eje de las Y de 2. Guardamos, refrescamos y como pueden ver ahora sí están más separadas. De hecho, si quieren colocar un contenido, también podrían colocar aquí en el card header un BG primary. BG-primary, background primary. Guardamos, refrescamos y con un text white. Guardamos, refrescamos y así lo sería. Ok, entonces ya tenemos finalmente nuestra manera de crear tareas. Y con esto creo que hemos finalizado el ejemplo. He decidido enseñarles a crear esta aplicación sumamente sencilla porque esto fue uno de los primeros ejemplos que creé cuando empecé en YouTube. Fue un ejemplo sumamente sencillo y a partir de allí, con ese ejemplo creado, empecé a utilizarlo cada vez que desplegaba aplicaciones, por ejemplo, simples. Cada vez que, por ejemplo, quería desplegar en Heroku, en DigitalOcean, utilizaba este ejemplo sencillo que no requiere base de datos ni nada, como pueden ver es un ejemplo muy simple y que me permitía mostrárselos como un proyecto de ejemplo, como algo que pueden ejecutar. Entonces, en este video he querido renovar ese video antiguo porque en ese video antiguo estaba muy mal el audio y incluso algunas cosas no las explicaba. En este video hemos desarrollado todo completamente desde cero y al final hemos acabado con una nueva versión de la aplicación, por así decirlo. Entonces, esto tiene algunos inconvenientes, porque esto es de ejemplo. El primer inconveniente es que esto se está guardando en la memoria del servidor. Esto quiere decir lo siguiente. Quiere decir que si yo voy en app y reinicio el servidor, por ejemplo, ¿cómo reiniciamos el servidor?
presiono Control S, se reinicia con Nodemon. Y si refresco, se van las tareas. Obviamente eso sería mucho mejor si fuera guardada en un archivo. Inclusive, hace unos días les enseñé cómo utilizar LoadDB, que es un módulo que les permite guardar datos dentro de un archivo JSON. Si les interesa eso, les pueden unir ese otro ejemplo con este, y de esa manera pueden obtener una base de datos en un archivo. Otra forma es conectarlo a una base de datos como MongoDB, MySQL o otras bases de datos que voy a estar considerando también publicar pronto. Las que estoy pensando son SQL Server, Oracle y Postgres, que son las tres creo que me faltan publicar contenido. Y luego también otra que también es bastante utilizada en la web, que es Redis. Por lo general se utiliza en caching de contenido estático o algo por el estilo. Entonces, con esto hemos terminado nuestro ejemplo del día de hoy. Espero que les haya servido, espero que lo hayan entendido. Y este ejemplo les recomiendo que lo guarden en su propio repositorio de GitHub, no hay ningún problema. Es un ejemplo simple, ustedes lo han creado. Para que cada vez que necesiten, digamos, desplegar algo y necesiten una aplicación, ya tengan algo a la mano. Esto es para que puedan desplegar algo de prueba. Entonces les recomiendo que lo guarden como un ejemplo de prueba. Muy bien, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Nos vemos muy pronto en próximos ejemplos. Muy bien, y eso ha sido todo por el video del día de hoy. Les recomiendo visitar mi sitio web en donde encontrarán el contenido de una manera más organizada, mi blog en donde escribo de programación, desarrollo web y computación en general, además de mis enlaces sociales para poder enterarse del contenido que voy elaborando. Al final de este video les voy a dejar unos cuantos videos más que están relacionados con el tema del día de hoy y que les puede interesar. Y si en todo caso tienen alguna duda pueden dejármelo en los comentarios. Así que nos vemos muy pronto.